Estamos en el Econocast con Guillermo Saracho. Un gusto saludarte, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Fabri, buen día, Joaquín. Estoy muy feliz de estar con ustedes acá. Gracias por la invitación y nada, expectante por la entrevista. Guillermo Saracho es educador, investigador y consultor paraguayo con formación internacional. Es magíster en educación por la University of Oxford. Tiene una licenciatura en lengua inglesa y educación por la Universidad Evangélica del Paraguay. Cuenta con experiencia docente en todos los niveles, desde educación primaria hasta universitaria. Tanto en el Paraguay como en el Reino Unido. Ha trabajado como consultor educativo para la Unión Europea, la OEI y el Ministerio de Educación del Paraguay. Recientemente publicó un libro titulado 1%. Un gusto, Fabri, gracias por la presentación. Tengo 25 años y mucha gente me pregunta en qué tiempo hiciste todo eso. y digo siempre, no puedo parar de trabajar porque hay mucho bien por hacer. Esa es la mentalidad que tengo y para mí es un gran privilegio hoy en día poder estar compartiendo un poco de mi historia, compartiendo un poco de quién soy e inspirar a más jóvenes. Claro. que trabajen, que sueñen por un futuro mejor, porque mientras hay esperanza, ahí podemos seguir trabajando, ¿verdad? Totalmente. Para acotar, me parece súper interesante, súper inspiradora tu historia. Llegaste a Oxford, entiendo que becado. Sí, becado. Tuve una beca, la beca Carlos Antonio López. Siempre le contaba a Fabri en otros momentos que no tenía un peso y me fui a Oxford, ¿verdad? O sea, yo acepté la carta de admisión, acepté mi posición en la maestría sin ningún peso y después me postulé a becal y ahí recién me adjudicaron la beca y pude pagar mis estudios en la universidad. Eso es increíble. O sea, realmente apostaste de todo a sí, me tiré al vacío. Me tiré al vacío creyendo que iba a ser posible y gracias a Dios se dio, gracias a Dios salió todo bien. Fue un estrés increíble en su momento porque pasaron muchas cosas que justamente comento en mi libro que mucha gente no sabe, ¿verdad? Sí. Entonces cuando yo cuento mi proceso es súper rápido, me postulé, me aceptaron y ya. No fue así, es un proceso larguísimo, hubo mucha burocracia con el tema de mi título de grado, hubo mucha burocracia con el tema de becal porque vos tenés que presentar documentos aparte a becal, aparte a la universidad y después ver cómo hacer coincidir ambos para que todo salga bien. Entonces fue un proceso larguísimo pero bueno, acá estamos, sí. Ya otra vez 2 años que volví a Paraguay, ya otra vez casi 3 años de que empecé a estudiar en Oxford. Y bueno, ahora vuelvo a Inglaterra en septiembre. Sí, Dios mediante, si todo sale bien. Ahora ya estoy un poco más tranquilo, es como vamos nomás un día a la vez, vamos a ver que todo salga bien. Pero si Dios permite, estoy en septiembre en Inglaterra, empiezo mi doctorado en educación también. Wow. Sí. ¿En qué universidad? Voy a estar en la Universidad de Bath, que es una ciudad, se llama Bath justamente porque ahí están los baños termales de los romanos. Ajá. Es una ciudad viejísima, es una ciudad romana. Y voy a estar en la universidad ahí. Entonces es un gran privilegio porque el tutor con quien trabajo es el director de una institución educativa muy grande que mide competencias digitales en todos los países del mundo. ¿Y tenés idea de qué va a ser el doctorado? Tengo una idea, mi doctorado de ciudadanía digital desde una perspectiva educativa. Entonces vamos a estar construyendo la primera base de datos de Paraguay para medir competencias digitales. Wow. Es muy similar a PISA, pero en este caso PISA mide competencias básicas. Esta que es la IEA, International Evaluation Assessment en inglés, en español no quiero traducir ahora. Ellos miden competencias digitales. Sí. Entonces voy a trabajar con un departamento, porque en realidad miden otras cosas también, pero en mi doctorado se va a trabajar con ese departamento que mide competencias digitales y vamos a traerlo a Paraguay para medir las competencias digitales en Paraguay y tener un diagnóstico de la educación paraguaya. Y asimismo es muy importante la educación digital porque hoy en día básicamente el mundo se maneja en el mundo digital. Vimos, me imagino que estuvieron leyendo esta semana, el lunes, en Europa, en ciertas partes de Europa, España, sí. Portugal, tuvieron apagones masivos y realmente se cortó el sistema. No había acceso al sistema digital y tuvieron que parar los países. Así mismo, fue como un caos para ellos. Sí, vi muchos memes también de Latinoamérica, España, ¿verdad? Bueno, te comento algo relacionado con la educación digital. Hace poco estamos hablando detrás de cámaras, no sé si puedo contar esto en público, pero les doy acá la precisa. Taiwán quería traer varios talleres de ensamblamiento en Paraguay de microchips y demás, pero necesitaban 1000 ingenieros en informática. Claro. Y no habían acá en Paraguay.
no tenemos mano de obra capacitada, y eso va muy de la mano con la educación digital, con las competencias digitales más que nada. Total. Entonces es un área que muchas veces impide quizás ciertas inversiones, ustedes que son del área de economía, ¿verdad? En Paraguay. Y tenemos ahora, por ejemplo, este discurso del dataset, o Paraguay como el hub tecnológico de Sudamérica. Y bueno, no sé qué ustedes piensan ahí, ¿verdad? Porque yo al menos veo que es muy lindo proyecto, pero el capital humano está un poco flojo. Así mismo. Yo creo que en Paraguay lo que tienen deuda con ese tipo de cosas es lo que se suele llamar hacer la tarea. Paraguay tiene que hacer la tarea en el sentido de dejar las bases hechas para que puedan venir. Porque nos movemos en un sentido en el que la inversión puede venir, no tenemos nada preparado. Bueno, vamos a preparar todo rápido como sea para que puedan venir. Y vienen y no pueden desempeñarse como ellos quieren. O sea, no tenemos un sistema preparado. Vamos haciendo sobre la marcha. Y eso muchas veces sale mal. Hoy en Paraguay tenemos un sistema eléctrico de calidad 100% preparado para que vengan data centers, por ejemplo, de Meta, de Alphabet en Paraguay. No, y obviamente las autoridades hacen todos los esfuerzos para traerles a esas empresas que valen billones de dólares, pero no hay un sistema diseñado para que podamos ser competentes con lo que ellos necesitan. Completamente de acuerdo. Creo que es una deuda pendiente en Paraguay el desarrollo de la infraestructura y la inversión del capital humano. Hay muchos lindos discursos, pero debemos de meterle pata al desarrollo humano, el desarrollo infraestructural. Claro, y vos como educador conoces bien la realidad de nuestro país en la parte educativa, más que nada, en la formación del capital humano. Y tengo acá un dato, que la UNESCO recomienda que los países destinen entre el 4 y el 6% del PIB a la educación, o entre el 15% y el 20% del gasto público total. En nuestro país, en 2022 se destinó aproximadamente 3,4% de su PIB a la educación. Es decir, estamos destinando menos del porcentaje del PIB que lo recomendado a la educación. Completamente. Te comento algo más. Recordamos seguramente el discurso de Milei que decía no hay plata. Pero en Paraguay es todo lo contrario, sí hay plata. El presupuesto de la nación son 18 mil millones de dólares, y un estudio así rápido que se hizo, capaz esté un poco incompleto en cuanto a las variables, pero muestra que nuestros problemas se solucionan con de 3.000 a 5.000 millones de guaraníes, de dólares, que es un tercio del presupuesto de la nación. ¿En educación? En educación, salud y seguridad. Los tres ejes ya. Wow. Educación, salud y seguridad. 5.000 millones de dólares, que sería menos de un tercio del presupuesto de la nación. Entonces, hay plata, falta voluntad política, más que nada. Con Guille escribimos un artículo, él y yo, para la revista económica del Club de Economía 2024, revista que por cierto se lanza oficialmente en finales de mayo, así que va a ser todo un evento, un acontecimiento, y el club está muy emocionado por eso. Obviamente te esperamos ahí. Sí, voy a estar ahí, cómo no. Y ese artículo se llama De la estabilidad al desarrollo, y creo que es lo que venimos hablando, es esta narrativa que existe en el Paraguay, que tiene partes de verdad, que es que Paraguay crece, Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica sólida, somos admirados por eso en la región, se podría decir globalmente, pero por alguna razón los paraguayos de a pie no ven reflejado eso en su propia vida, en su propio caminar diario. ¿Y dónde está la razón de esa problemática? Lo que mencionábamos antes, Joaquín, la informalidad laboral. El mercado laboral es el gran déficit de nuestra economía, que si bien es buena, tiene muchísimo por mejorar. Claro, la gente dice, no hay circulante, o sea, yo no tengo dinero en mi bolsillo. Y el gobernante, el presidente, el ministro me dice que Paraguay ganó tal premio, Paraguay es investment grade, y a mí no me va mejor. Obvio. ¿Por qué? Porque la calidad laboral es baja, porque los salarios son bajos, porque lo que aporta valor, o sea, el valor agregado del trabajo no es mucho tampoco. Asimismo, y viene también de la mano con lo que estábamos hablando recién,
no se hacen las inversiones necesarias a la formación de capital humano y la infraestructura necesaria. El capital humano, qué palabras. Sí, completamente de acuerdo. Yo vivo solo, ¿verdad? Y siempre hablamos con Fabri también. Y él me dice, sí, pero la economía está súper bien. Y yo le digo, bueno, mi bolsillo no dice eso, ¿verdad? Mi bolsillo dice que cada vez gasto más en el súper, cada vez gasto más en servicios básicos, cada vez gasto más y tengo menor calidad en los servicios inclusive. Entonces parece que hay como una disonancia ahí entre lo macro y lo micro. Y creo que eso compete más a ustedes los economistas, ¿verdad? Que tengan una opinión más acertada que la mía. Pero yo siempre miro mucho del lado de la gente. Porque justamente a mí me toca utilizar servicios públicos, salud pública, transporte público y tantas otras cosas que complican mucho mi día a día, complican bastante. Y después otra vez con los gastos del día a día es algo que no sé, yo no sabría, yo no sé cómo hacen muchas personas que ganan el sueldo mínimo y muchas más que ganan menos al sueldo mínimo en Paraguay. Entonces, como dicen, la informalidad laboral es un gran desafío que tenemos como país, los que somos paraguayos, y ver cómo mejorar eso para que al paraguayo le vaya bien. Es realmente tristísimo porque en los países en donde se aplican bien la infraestructura, el transporte público, salud pública, vemos que son grandes ayudas para que la gente pueda desarrollarse y pueda realmente realizarse y formarse para ser buen capital humano. Sabemos que en países donde se apuesta al transporte, a la salud, a la educación, por ejemplo, estamos hablando de las inversiones, un inversionista puede ver y sabe que puede hacer sus operaciones sin tener que preocuparse por eso, sin tener que preocuparse por conseguir profesionales calificados para hacer lo que quiere hacer y la infraestructura necesaria. Mira, yo tengo una postura, creo que puede ser algo polémica lo que voy a decir, pero si hay algo que para mí el Estado debería hacer, donde debería estar, es en esas cosas. Así mismo. Es en que las calles estén bien, las veredas estén en orden, que no tengas que estar mirando para no caerte a cada rato, que tengas que ir al hospital y haya medicamentos, que no tengas que conseguir vos de un hospital público encima, o sea, donde debería haber todo gratis, porque para eso se cobran los impuestos, se pagan los impuestos también. Y de hecho que uno paga IPS de su salario también. Claro. Sí. O sea, IPS no lleva solamente el 9%, lleva también el 16% que es el aporte patronal que podría ser directamente tu salario. Sí. Entonces, eso debería ser incluso 1000 veces mejor que un hospital distrital. Claro, y o sea, tu postura sería más o menos, el Estado tiene que sentar las bases para que los ciudadanos y las empresas y los empresarios puedan desarrollar su actividad económica sin trabas y que sea productivo todo. Claro, te digo lo que pienso. Yo creo en el ideal de la eficiencia del Estado. Creo que es un ideal, así como el ideal de la perfección. Como todas las personas deberíamos buscar ser perfectos, aunque nunca lo vayamos a hacer. Somos perfectibles, eso sí. Así también yo digo, no hay manera, es imposible que el Estado sea eficiente, pero los gobernantes y los administradores del Estado tienen que hacer todo lo que esté en su poder para acercarse lo máximo posible a ese ideal de la eficiencia. Y los funcionarios públicos y los políticos también no siempre actúan en el interés general, en el interés de las personas. No, actúan respondiendo a sus propios incentivos la mayoría de las veces. Actúan respondiendo a incentivos electorales o burocráticos o para pedir coimas. En ese sentido te ponen un montón de trabas para que vos puedas decir vivo en un país serio, puedo estar orgulloso de cómo se administran las cosas, en contraposición a yo diría a esta famosa teoría de las fallas del mercado. Yo creo que acá es donde se ven las fallas del Estado, no solamente porque pasan este tipo de cosas, como que las calles están en mal estado y los hospitales no tienen medicamentos, que también, pero es porque la intervención estatal es ineficiente de por sí, pero también puede ser ineficaz. Y si la gente maneja esa diferencia, va a saber que ser eficiente es cumplir un objetivo con los menores recursos posibles. Ser eficaz es cumplir el objetivo, que se dé, que esté. No, muchas veces ni eso. Inclusive, muchas veces el Estado empeora los problemas que intenta solucionar. Y por las cuestiones de siempre, corrupción, exceso de burocracia, porque la información está incompleta, no pueden generar las soluciones adecuadas. Y es como aquel dicho que no sé si conocen de
ahí donde se mete el Estado para solucionar un problema, lo soluciona generando 3 problemas nuevos. No conocía eso, pero buenísimo. Y también acotar algo que leí en este artículo que ustedes escribieron. El sistema judicial del Paraguay, la institucionalidad, como se dice, es ineficaz. Es mucha burocracia y es turbio. No se entiende bien lo que se está haciendo. Si vos acudís a una corte de justicia, no sabes dónde va a terminar. Y la institucionalidad fue una de las razones por la que una de las calificadoras no nos dio el rango de inversión. Uh-huh. Sí, completamente. De hecho que dentro de tantas cosas que hago, una de ellas es que soy escritor para una revista mexicana que se llama Forja. Hace poco publicó un artículo que se llamaba Corrupción, Indiferencia y Sacrificio, haciendo también un poco un comentario hacia la persona común que solamente denuncia la corrupción que no le conviene. Cada vez que la corrupción le conviene, se callan, ¿verdad? Y trabajan sobre eso y van creciendo así poco a poco en esta cultura de la corrupción. Porque yo creo que más allá del Estado y todo lo que podamos decir, es también un fiel reflejo de nuestra sociedad. Y tantas décadas de desidia hacia la población condicionan a la gente haciéndoles creer que la única solución es vos también ser parte del juego. Claro. Porque vemos como el justo sufre y el que es letrado, el que es vivo, el que es un poco corrupto o muy corrupto, le va bien. Entonces la gente se olvidó del bien común general y busca su propio beneficio nada más, su propio bien común. Entonces es un problema muy grande que hay que hacer como una revolución cultural, en mi opinión, ¿verdad? Una revolución cultural primero para que esto vaya cambiando poco a poco, o si no vamos a seguir en las mismas dinámicas de siempre, donde Claro. sube el político de turno, están los punteros que convocan a la gente para que voten, se van a votar, venden su voto y se perpetúa ese ciclo de corrupción, se perpetúa el ciclo del vaí-vaí, de la cultura que tenemos acá en Paraguay, del que así nomás lo siempre fue. Así nomás siempre fue. ¿Qué es lo que tanto? Entonces hay que cambiar un poco esa mentalidad también y es un poco difícil porque cada vez hay menos figuras a quienes seguir, y aquellos que en su momento quizás denunciaban la corrupción y se levantaron como un estándar moral o como una luz de esperanza, hoy en día ya negociaron su silencio también. Claro. Entonces es un ambiente muy complicado y siempre digo a la gente que está estudiando que a mí me gustaría el día de mañana tener un Paraguay mejor, me encantaría, pero yo no lo puedo hacer solo. Necesito que más gente estudie, se prepare y formemos ahí una red, una conexión fuerte para poder, por sobre todo, mantenernos firmes ante estos problemas de corrupción, ante el dinero que corrompe, ante el poder que corrompe, ante la validación política y social que corrompe. Entonces para mí sería una revolución que empieza con una persona, después se contagia otra, y ahí empieza el efecto dominó. Pero es un proyecto a muy largo plazo. Ajá. Claro, creo que lo que hay que aceptar como lo que es la realidad es que los líderes salen del pueblo, no son extraterrestres y son un reflejo, como bien decías, de lo que el pueblo es. Yo diría, muchos se quejan de la corrupción hasta que les conviene. O sea, es la frase que leí en tu libro y que yo también utilizo porque me encantó. Y habría que preguntarse, si la gente que se queja de la corrupción, de los gobernantes, digo, estuviese en esas sillas de autoridad, en esos puestos en el gobierno, ¿harían algo distinto? Llevando un poco tu ejemplo, todos se quejan de la corrupción hasta que les conviene. Vamos a un ejemplo bien a pie. Ajá. Una persona puede quejarse del gobierno, están robando, están metiendo mano en las arcas del Estado, pero bien que puede ir a la municipalidad y dar un 100.000 para sacar un trámite más rápido. Así mismo, telefonazo, contacto, me hace mi registro, yo no tengo que hacer nada, le pago 200, 300 mil, o coimean a la policía caminera, no respetan las luces en rojo. Hay tantos ejemplos que podemos dar, pero bueno, es un ideal, como decía Fabio al comienzo, que tenemos que perseguir y por el cual tenemos que luchar, una idea quizá un poco platónica también allá en el mundo de las formas. Entonces, yo también adhiero a ese ideal. Creo que es posible, pero uno de los mayores indicadores para que una persona cambie o haga algo es la motivación. Uh-huh. ¿Y qué motivación podemos ofrecer hoy en día a los paraguayos?
Esa es mi gran incógnita. Hay que empezar desde lo pequeño. Sí, creo que cada uno desde su propio nicho, desde su propio lugar, hace la diferencia al no ser como lo que critica. Cuando vos te convertís en aquello que criticás, perdiste. Sí, y completamente. O sea, la gente critica, pero a la hora de ponerse la 10 y jugar en la cancha, ¿qué pasa? Son más de lo mismo. O no aguantan la presión, o muchos prefieren solamente mirar desde afuera y no hacer las cosas para cambiarla realmente. Porque es muy difícil. Te pones a las críticas, al desprestigio, la gente va a hablar mal de vos, te va a perseguir por tus ideales. Ajá. Entonces, ¿cuánta gente dispuesta hay que muera por sus ideales, por ese ideal de un mejor país? Yo no lo sé, ¿verdad? A veces yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy dispuesto, quizás el día de mañana tengo familia, a estar en medio de ese ruido, a estar en medio de esa persecución política, a estar en medio de todo lo que implica estar ahí y tener a mi familia conmigo, que esté sufriendo conmigo? Pienso y digo, no sé. Claro, es como, yo me No la sé. banco. Yo me la banco, individualmente me la banco, pero el día de mañana yo quiero ser papá, yo quiero tener una familia, quiero obviamente, quiero tener una familia. Entonces digo, ¿será que voy a poder aguantar esa presión? Si mis hijos están sufriendo, si mi esposa está sufriendo. No sé, me gustaría decir que sí, pero no sé. Entonces, ¿cuánta gente hay que esté realmente comprometida con ese ideal? Ujú. Con cambiar las cosas. Sí. A mí me cuesta mucho también ese análisis, te soy honesto. Era muy idealista desde siempre en cuanto a lo que quería hacer por el Paraguay. Creo que compartimos mucho eso. Pero darme cuenta de que es algo estructural. No se trata de una cosa que vos digas, en una gestión de gobierno de 5 años se puede. No, es la cultura que hay que impactar. Y creo que es un poco también lo que vemos que de a poco está ocurriendo en Argentina. Que era una cultura completamente ideologizada en un espectro populista, asistencialista, dependiente del Estado. Y hoy tenemos un líder que llegó a la presidencia como Javier Milei, que dice completamente lo contrario y ha ganado adherencia, al menos en la mitad más uno de la población. Ahora, eso no es cambiar la cultura. Ojo, ganar una elección es el primer paso recién. Sí. A ver, voy a ser a lo mejor un poco pesimista, pero desde lo que yo veo y siempre vi, es un sistema que ya está implantado. Y acá en este país, en Paraguay, se hicieron siempre mal las cosas. No vamos lejos, vamos acá a Asunción. Las calles son un desastre. Hay calles que son campos minados. El planeo, la ciudad, la infraestructura. Tenemos estaciones de servicio una frente a la otra. Edificios mal construidos. Cosas como esa. ¿Cómo hay que solucionar? ¿Cómo podemos solucionar? Porque está mal hecho desde el vamos. Y yo la verdad que, siguiendo tu idea, Joaquín, creo que el paraguayo tiene que borrarse esa idea del pensamiento mesiánico, que va a venir un presidente y va a cambiar todo, que va a venir un Bukele, que va a venir un Milei, porque el poder está en el Congreso, y si no hay jóvenes con ideales firmes que estén el día de mañana en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, va a ser muy difícil que un solo presidente que quizás gane unas elecciones pueda hacer algo, porque de lo contrario, si el presidente está solo y no tiene la estructura en el Congreso, lo van a sacar rápidamente si no responde a los intereses de los amigos del gobierno. Entonces yo soy partidario del juego a largo plazo. Hoy en día quizás haya 1 o 2 personas que son ejemplos en el Congreso, e ir sumando poco a poco, ir haciendo fuerza poco a poco para que de acá a 20 años quizás tengamos un Congreso de gente excelente y una figura presidencial que responda a los intereses del pueblo. Yo al menos creo que hay ciertos ideales que son profundamente ontológicos y metafísicos, ya un poco de filosofía, ¿verdad? Que no se pueden quebrar. Y si uno no tiene eso como su base partidaria, como la base de su política en sí mismo, entonces eso va a ir, no va a funcionar. Porque vas a sucumbir ante lo de siempre, ante el dinero, ante la validación política, ante el poder, y el poder corrompe y mucho. Entonces debemos tener gente que esté ahí contra su voluntad más o menos, que diga yo no quiero estar acá, pero estoy acá porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, así mismo. Hace poco estuve en Costa Rica, estuve en una conferencia un poco exclusiva
me becaron. Me becaron para irme ahí. Me postulé, me becaron, hicimos clases online. Y hablaba mucho de la transformación de Latinoamérica. Es una red de alianza global justamente, de todo el mundo. Porque yo estoy en la Academia de Latinoamérica. Y ahí hablábamos bastante de estos temas. Y uno de ellos es que debemos perseguir el bien común. El bien común de la gente desde una perspectiva inclusive cristiana. Porque si no tenés el ideal cristiano, entonces ¿sobre qué basas? Todo lo demás es pasajero. Y hay tanto bien por hacer, pero mucha gente sigue evitando ese bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, estamos haciendo un pecado de omisión inclusive. Sí. Que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces fue lo que a mí me quebró tanto. Yo les comento algo acá, ya que estamos en confianza. ¿Verdad? No sé si esto sale en vivo. Pero yo me acuerdo, estuve en una parlamentaria de la Unión Europea. Nos estaba dando una charla. Y no era una charla motivacional. Ella estaba dando su testimonio nada más. Y era europea. O sea, no es que así es el juego latinoamericano del discurso político con un cambio de tonos de voz para que te muevan las emociones. Ella estaba firme hablando. Y contaba su testimonio político de las cosas que vivió. Y yo empezaba a llorar, ¿verdad? Empezaba a lagrimear así frente a todo. Yo no lloro en público, ¿verdad? Difícil lo que llore en cualquier contexto. Pero estaba en público así, yo no podía aguantar las lágrimas. Porque me llegó tanto su historia que yo dije, chao, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que se me fue dado? Porque es cierto, se me fue dado mucho. Tuve el privilegio de estudiar en la mejor universidad del mundo. Tuve el privilegio de formar un gran currículum desde joven. ¿Y qué estoy haciendo? Porque estuve, siéndole sincero, desde que volví a Paraguay estuve un poco paralizado con esa rabia de no funciona nada, ¿verdad? No, ya después de estar viviendo en Europa, ¿verdad? Es como que acá no funciona nada. Y zapateaba y me enojaba y estaba más o menos mal anímicamente. Pero esa semana de entrenamiento de Costa Rica me transformó completamente. Y dije, ¿qué estoy haciendo con lo que me fue dado? Hay tanto bien por hacer y yo elijo quejarme y no entrar en la cancha, ¿verdad? Entonces, desde que volví, le estuve diciendo sí a todo. Así que me estuve también un poco sobreinvolucrando varias cosas. No recomiendo. Así que estamos ahí haciendo el bien que podemos. Y le motivo a los jóvenes siempre. Estudien, fórmense primeramente, hagan una carrera. Y el día de mañana puedan tener los medios para hacer el bien que se puede hacer. Totalmente. Estamos nuevamente en el Econocast con Guillermo Saracho, volviendo a la pausa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Seguimos con el segundo bloque del programa. Bueno, para empezar este segundo bloque, quiero primeramente mandarle un saludo a Javier von Horoch, que nos está viendo desde Argentina. Y él hizo una pregunta muy interesante y te la voy a decir. Guille, ¿qué te hizo querer volver al Paraguay después de estudiar en Oxford? ¿Y por qué muchos paraguayos bien formados ya no quieren volver al país después de pasar por una experiencia similar? Wow, muy buena pregunta, muy profunda. No sé si tenemos tiempo. Sí, métele. Bueno, yo estaba allá y la verdad que tampoco quería volver porque encontré una comunidad muy linda, intelectualmente hablando, humanamente hablando. Y la estimulación diaria era muy grande en términos de arte, académicamente. Todo funcionaba bien, las calles, los edificios. Bueno, yo estaba estudiando en castillos también. O sea, siempre que le cuento a la gente les digo, yo vi lo mejor de Inglaterra. Porque estaba en la Universidad de Oxford, que es la universidad más prestigiosa del mundo. Entonces vi lo mejor, compartir quizás con las personas más preparadas. Era un ambiente tan lindo que yo no quería volver. Porque estaba bien posicionado, ya tenía mi grupo de amigos, ya tenía mi reputación también. Estaba bastante bien ahí, tenía un buen trabajo, me pagaban súper bien. Viajaba por Europa cada vez que podía. Y aún así me sobraba mi salario, ¿verdad? O sea, tenía una calidad de vida muy alta, demasiado alta. Y después fue un momento de terminar la maestría y me quedaban como 4 meses más mi visa, ¿verdad? Yo tenía que... Becal me daba 2 años para quedarme. Y yo dije, quiero quedarme hasta los 2 años que me da Becal, pero no quiero pagar por una visa de graduado que es para 2 años, porque costaba 2.000 libras. 2.000 libras era mucha plata. Yo tenía el dinero ahorrado, pero dije no quiero usar para una visa de 2 años y me quedó solamente 6 a 7 meses más. Y entonces busqué sponsors, busqué en distintas agencias, distintos trabajos, me postulé y todos me hacían la entrevista, les gustaba mucho mi perfil, pero ellos buscaban algo permanente. Y nadie me quería dar un sponsor por 6 meses nomás, porque cuesta dinero para ellos. Entonces yo no sabía qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, siempre dice, Dios, dejo todo en tus manos, ¿verdad? Que sea lo que vos quieras.
Y yo estaba convencido que me iba a quedar, que de alguna manera iba a tener una providencia divina e iba a poder quedarme. Y fue así que de la nada, un día estaba trabajando con un amigo, me llega un correo de la Unión Europea invitándome a trabajar en un proyecto a nivel nacional en Paraguay, que sería con el Ministerio de Educación y Ciencias. Y ahí para mí fue como un baldazo de agua fría diciéndome, tenés que volver. Recordate por qué te fuiste. Porque yo siempre, incluso en mi carta de motivación había puesto que mi motivación para estudiar ahí siempre fue Paraguay, la educación paraguaya. Y de hecho que yo fui docente desde los 18 años en un colegio misionero, y eso fue lo que cambió mis deseos profesionales. Eso fue lo que cambió mi visión profesional, y dije, yo quiero estar en la docencia. Y fue así que me fui a buscar una maestría en educación. Porque siempre me inclinaba más también hacia negocios, hacia economía, hacia la parte financiera. Pero esa experiencia cambió mi vida y eso fue lo que me motivó a hacer una maestría en educación. Y Dios me dio la gracia de poder estudiar en Oxford. Y bueno, me fui a capacitarme para después traerlo acá. Entonces ver ese correo fue lo que me marcó y me dijo, tenés que volver. Tenés que volver porque ¿cuáles son las chances? Siempre hablo de chances, ¿verdad? Mi libro se llama 1% por eso. ¿Cuáles eran las chances de ingresar a Oxford? Y cuántas eran las chances de que me llegue ese correo en ese momento de mi vida. Y fue así que con mucho dolor, la verdad, mucho dolor, volví a Paraguay porque no quería dejar. Y fue más como una actitud de obediencia hacia lo que yo creí que era correcto. Porque igual podía hacer maniobras para quedarme quizás. Pero decidí volver por esa razón, enfocado y comprometido con la educación paraguaya. Y volví y en sí trabajar con el ministerio fue muy frustrante, pasaron tantas cosas que me desanimó bastante en ese trayecto, en ese tiempo que volví. Y también el shock cultural reverso te pega fuerte. Entonces, respondiendo un poco a todo lo que Javi preguntó, es que allá la calidad de vida es infinitamente superior en todos los aspectos. Y uno vuelve a Paraguay y se encuentra con que todo sigue igual, que siguen las mismas costumbres, la misma cultura del Valle Baí, de la misma cultura de así nomás lo siempre fue. Entonces eso te choca bastante y frustra bastante. ¿Cómo se toma la postura de decir, ¿sabes qué? Veo que está todo igual en Paraguay. Me fui 2 años, viví la mejor experiencia de mi vida, está todo igual, pero voy a hacer lo mejor de mí. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Uno cuando viene no piensa tanto en eso de la cultura, de la calidad de vida. Viene motivado. Es decir, yo vengo a invertir de vuelta lo que se invirtió en mí, o lo que me fue dado. Y después encarás de la mejor manera, querés hacer nuevas cosas, y es donde te encontrás con la burocracia, la estructura de las instituciones, que impiden mucho progreso. Y es más, el proyecto que trabajamos por casi 1 año termina muriendo con el cambio de gobierno. O sea, trabajaste 1 año por la educación paraguaya, sacrificaste muchas cosas, te estresaste al pedo, porque al final ese proyecto que hiciste, que creíste que iba a funcionar, sencillamente no es el agrado del nuevo gabinete y se descarta. Y así pasa. Entonces yo creo que uno viene bastante motivado, pero la realidad misma es la que te va pagando. Y uno debe renovar sus fuerzas de alguna manera. Y para mí lo clave fue Costa Rica. Costa Rica fue el otro punto de inflexión. Sí. El viaje que mencionaste. Sí, el que mencioné en el otro bloque. Ya. A veces yo escucho que decimos, porque me incluyo, que en Paraguay no hay nada. Y si en Paraguay no hay nada, que no es cierto, hay cosas peores que en otros sitios, pero hay. Quiere decir que está todo por hacerse. Y si está todo por hacerse, estamos llenos de oportunidades. O sea, tal vez no era el momento tuyo de, vía el Ministerio de Educación, hacer un cambio grande o impactante dentro de la educación paraguaya, pero eso te llevó a donde estás hoy también. Hoy no estarías seguramente acá, o no estarías haciendo lo que estás haciendo, tal vez no estarías haciendo un doctorado, o sea, a punto de empezar un doctorado. Y creo que mientras nosotros entendamos que hay que hacer las cosas buenas porque es lo que está bien, a costa de lo que sea, van a haber cambios a la larga en Paraguay.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Y como decís, lo que haces es siempre o ganar o aprender, ¿verdad? Con todo lo que haces. Y aprendí bastante porque también era muy idealista. Creía que todo funcionaba fluidamente y ahí me encontré con la estructura de un Ajá. ministerio y dije, así funciona había sido. Claro, si tengo Entonces, buenas intenciones me van a dejar hacer. sí, Ah, ese mismo pensamiento. No, vos ni de Oxford y crees que se te van a abrir todas las puertas. No es así. Te encontrás con muchas cosas que desconocías. Entonces eso me ayudó a conocer más a profundidad la realidad institucional del Paraguay. Y atando un poco y haciendo ya un cierre, porque ya va siendo la hora, ¿qué mensaje le darías al joven paraguayo? Porque sabemos que la juventud paraguaya está cada vez más despierta y cada vez más ven los problemas de los que estamos hablando y quieren ser parte del cambio, quieren realmente cambiar. Entonces, ¿qué mensaje le darías a ese joven paraguayo que quiere ser parte del cambio estructural pero no sabe por dónde empezar? Basado en mi experiencia, yo creo que una persona primero debe tener una visión de lo divino, de lo trascendente. Sí, esto es una visión muy petersoniana, ¿verdad? Jordan Peterson es un psicólogo canadiense. Entonces creo que debe tener una visión de aquello que desea, ¿verdad? Jordan Peterson usa mucho lo que es la simbología cristiana y él dice que nuestra meta debe ser el cielo, por acá en la tierra. Entonces uno debe tener ese ideal, como lo dijo Farid al comienzo, y empezar a trabajar por eso. Pero ese ideal debe ser incorruptible, o si no, de otra manera vos vas a sencillamente terminar apagándote y no vas a poder aguantar cuando vengan los malos tiempos. Nietzsche justamente decía, aquel que tiene un porqué puede aguantar cualquier cómo. Entonces, eso es una frase que también siempre, en inglés suena mejor, en español como que no sé si suena tan bien, pero esa frase también es muy cierta, es tener un fin, que no seas vos, ¿verdad? Vos sos parte de ese fin, pero tenés que tener ese fin. Porque si vos solamente buscas lo pasajero, lo placentero, entonces rápidamente te vas a vender al mejor postor. Ya sea al mejor vicio, diría. Ya sea dinero, ya sea un placer, ya sea poder, ya sea validación, ya sea la fama también. Entonces uno debe tener un ideal incorruptible y perseguir eso. Y ahora mismo quizás seamos todavía minoría, porque es cierto, el partido oficialista está trabajando como nunca antes y vemos que se crece cuando vemos que hay una posición más desconcertada que unida. Entonces yo creo que hoy por hoy pensemos a largo plazo. Si uno ya tiene la carrera, les animo a que se involucren en política. Tenemos elecciones el año que viene, pueden postularse para concejales. Tenemos elecciones en 2028, pueden, ¿por qué no?, pugnar por una silla en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores si tienen la edad. A los 25 años uno ya puede ser diputado. Hoy por hoy creo que con 20 años, si no estoy equivocado, puedo estar equivocado, ya puede ser concejal. Entonces, si uno ya tiene la carrera, métanle, postúlense, hagan política, ¿sí? Encuentren un partido que defiendan sus valores, que se alinee con su visión del Paraguay, hagan política. Y también, si no tenés esa formación todavía, hagan carrera. Estudien, prepárense, salgan afuera, vean cómo es el mundo, lo que funciona y vengan con la mente predispuesta para implementarlo acá en Paraguay. Es decir, ya era así, esto quiero para Paraguay. Yo hace poco estuve por la India también y siempre tenemos un concepto de la India que es un país muy sucio, ¿verdad? Muy desordenado. Pero yo me fui a una universidad y vi sus laboratorios de robótica. Impresionante, están años luz de Paraguay, ¿verdad? Entonces igual puedes sacar lo bueno de todas las experiencias que tenés. Y dije, en Paraguay hay exceso de talento, pero hay una falta de oportunidades muy grande, ¿verdad? Sí, y creo que alguien como vos es fundamental en el desarrollo de ese talento que hay en el Paraguay. Porque claro, está muy bien, tenemos gente que tiene buenas intenciones, que tiene el talento y el potencial, pero con eso no es suficiente, hay que formarse. Hay que tener una especialización, algo en lo cual vos puedas ser de verdad de ayuda para la situación del Paraguay. Que a través del campo en el que te toque estar, des lo mejor de vos, seas honesto, no, como vos decís, no seas corruptible y solamente así,
con formación y con meritocracia el Paraguay va a cambiar, porque vivimos una época en la cual se valora más al que está mejor conectado y Sí. no al mejor preparado. Completamente. El país de los amigos, así se ve muchas veces. Y bueno, lo ideal sería que todos nuestros amigos estén preparados, ¿verdad? Así que si tienen amigos, busquen siempre el bien común. Olvidémonos del bien personal. El bien personal viene cuando uno pone primero el bien común. Y las riquezas no te llevas después de tu muerte, quedan todas acá otra vez. Entonces para mí la mayor recompensa sería quizás que la gente reconozca tu buena labor, reconozca tu ayuda. Y yo tuve un destello de eso con la docencia, de alumnos que se me acercan y me dicen: gracias, profe, por lo que hiciste en la clase, gracias, profe, por aquella vez que hiciste esto, gracias, profe, por haberte tomado el tiempo. Y esas son cosas que vos no compras, no podés, no hay dinero en el mundo que pueda comprar eso, y la satisfacción que te da tampoco. Y yo recuerdo que después de venir a Inglaterra volví al colegio donde estaba y mis alumnos de preescolar se acordaban todavía de mí, ¿verdad? Hijo. Que ya estaba en tercer grado, y eso son cosas que uno no puede comprar. Entonces, para mí la mayor recompensa sería un país agradecido con tu trabajo, con tu labor, y que marques esa historia en Paraguay diciendo: él fue y es una luz de esperanza, o él es quizás un ideal inclusive que podemos perseguir. Entonces yo creo que hay jóvenes talentosos, yo creo que hay jóvenes con esas ganas de cambiar, y creo que se va a poder, pero tenemos que ser pacientes y empezar a pensar en el largo plazo. O si no, si queremos todo ahora, vamos a terminar vendiéndonos al mejor postor. Paciencia, largo plazo, preparación, y el día de mañana sé que todo eso se va a terminar conectando y va a haber una revolución cultural en Paraguay. Decía el sabio Salomón: todo tiene su tiempo bajo el cielo. Así mismo, todo tiene el tiempo bajo el cielo, y sí, entonces el mejor tiempo para empezar a trabajar es hoy. Ujú. ¿Sí? También decía Salomón que el que espera por el clima perfecto nunca siembra. Entonces hoy es el momento de sembrar tus capacidades, sembrar en vos, prepararte, estudiar, ser mejor en lo que haces y dejar la mediocridad de lado. Eso siempre le digo a mis alumnos de la universidad. Yo enseño en la universidad también. Otra de las cosas que hago, les digo que no sean mediocres, ¿sí? Que no estén acá por el título nomás. Es un momento de formación. Y si hoy en día son fieles en las pocas cosas, como decía hace rato Joaquín, si somos fieles en lo poco, sobre mucho vamos a ser puestos. Y yo les puedo contar mi testimonio, ¿verdad? Ya no hay tiempo, pero fui fiel sobre lo poco, hice todo lo que podía con excelencia, todo lo que se me daba a mis manos lo hacía con excelencia, y después estuve en lugares que ni siquiera yo imaginé. Entonces para mí eso es un principio inquebrantable. Ser fiel en lo poco y va a ser puesto sobre mucho, y el futuro que queremos se siembra hoy. ¿Sí? Wow. Hoy. Guille, ¿dónde te encuentra la gente para poder ver tu contenido, lo que haces? Sí, pueden ver mi contenido en Instagram, TikTok. Estoy como Guille Saracho PY en Instagram. En TikTok estoy como Guille SZM. Ahí pueden ver mi contenido. Están mis videos de cómo hice para ingresar a Oxford, qué becas postulé, cómo postulé, cuándo y todo lo demás. También otros tipos de contenidos, mis escritos, mis artículos. También tengo artículos académicos que están por ahí. Entonces ahí pueden ver todo lo que hago. Y nada, ahí pueden seguirme, conectar, preguntarme. Siempre hay gente que me escribe, y cada vez que puedo les respondo. No los respondo a todos, confieso, pero cada vez que puedo respondo a todos, porque creo que podemos, que en Paraguay se puede, y que podemos llegar a ese cambio que soñamos. Quizás no mañana, pero quizás acá 5 o 10 años sí. En el Paraguay se puede. Qué lindo cierre. Fue un lujazo tenerte, Guille. Muchísimas gracias. Queremos agradecer siempre a las personas que están viendo, y realmente es importante poder quedarnos con lo que dijiste y empezar a hacer el cambio desde lo pequeño, desde donde estamos, desde hoy. Así mismo, muchas gracias por el espacio. Para mí siempre es un privilegio compartir un poco de mi historia, de quién soy, de lo que pienso con mis compatriotas, con ustedes, gente joven. Todos acá somos menores de 30 años. Ya incremento el rango de edad, ya menos de 30 ya digo más o menos 25 porque tengo 25. Pero somos menores de 30 años y veo que hay esperanza. O sea, la juventud es símbolo de esperanza. La juventud representa el futuro, pero también es el presente. Y en el presente se construye para que el futuro sea mejor. Así que me alegra estar con ustedes, y bueno, cuando quieran volvemos y seguimos hablando. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado. Fue un gusto
estar con ustedes. Nos vemos.